Flippity Flop, una revista digital en un mundo patas arriba. Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Buenas noches, bienvenido Ignacio Román, bienvenida Claudia Yepes. Bueno, hoy tenemos un temazo que es el que ha parado el mundo, ¿no? Hace 4 años nos pararon a todos, hicieron clic, como esas bolitas que daban ahora vueltas, que no voy a decir el nombre porque de momento estamos en YouTube. Esos bichos voladores tan raros que por lo visto se contagian de una persona a otra, incluso se quedaban pegados a los objetos y... Bueno, unas historias raras, esos son los que han parado el mundo, han colapsado la economía, han hecho todo lo que ya sabemos y, como siempre hay otra opción, hay otra forma de explicar eso. Y hoy tenemos aquí a Ignacio Román, que es doctor en biología, profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud, Alfonso X el Sabio. La asignatura que imparte es microbiología e inmunología. Quiere decir, sabe algo de esto, ¿no? O sea, no es algo... Va a desinformar hoy, desgraciadamente, lo que hace él va a estar tachado de desinformación, debe ser lo que hace también con sus alumnos. Entonces, también, desgraciadamente, vamos a tener que dejar de emitir en YouTube, porque si no, pues nos la jugamos y como tenemos que usar las armas del enemigo y queremos seguir en YouTube, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a emitir por el canal secundario, acabo de poner aquí el link, el de siempre hay otra opción, que tiene el fondo así como moradito. Os mudáis ahí, por favor, solamente, y en Twitch. Como hay mucha gente que dice, ay, que yo no sé usar en Twitch, ¿qué tal? Pues nos arriesgamos a emitir por el secundario, pero nada más terminar, lo quitamos. Entonces, este vídeo se va a ver luego en nuestro canal de Odyssey, que está aquí. Voy a poner ahora mismo ¿dónde está? Aquí, ¿vale? Que es Odyssey, bueno, es Flippity Flop. Ponéis Flippity Flop en Odyssey y sale. Es muy fácil. Es que luego los comentarios dicen, se cortó el vídeo, ¿dónde está? Y digo, si lo estoy diciendo, si en el vídeo se cortó, pero estaba yo diciendo, en Odyssey se va a ver este vídeo, ¿vale? Entonces, vamos a dejar de emitir en el principal, no vamos a sacrificarlo, aquí quitar, hasta luego. Y antes de empezar a hablar, a decir las palabras prohibidas, y aquí también en el terciario, diría, en el segundo secundario. A ver, guardar cambios. Vale, ya estamos en Twitch y en el secundario. Bienvenido, Ignacio Román. Bueno, bienvenida Claudia Yepes, que ya la has conocido ahora, que ella es cantante lírica, terapeuta de visión extraocular y bueno, un montón de cosas y está enteradísima de todo esto. Y te voy a poner en grande, Ignacio, para que nos empieces. Nos gustaría, hemos estado hablando ahora un rato, que nos contaras la teoría del terreno, qué son los virus desde cero, por si alguien todavía no se ha enterado, ¿no? Porque hay muchos que decimos, sí, Besham, Koch, no sé qué. Todas estas historias las sabemos un poco de oído, los que somos de letras, que hemos tenido que aprender estos años un montón de biología porque no nos ha quedado más remedio. ¿Se puede contagiar un bicho volador? Bueno, primero buenas noches, tanto a ti, Lara, como a Claudia y a todos los espectadores. Y vamos a pasar a tocar un tema que ha sido, como tú bien has dicho, muy fuerte de 2020 y hay que intentar tirar abajo la teoría del contagio porque realmente la teoría del contagio, junto creo que con el cambio climático o el supuesto cambio climático, son los dos pilares que está sosteniendo a esto que está ocurriendo de este que yo llamo golpe de Estado internacional, este nuevo orden mundial que quiere establecer y, por tanto, creo que es muy importante aclarar lo que son los virus, lo que son las bacterias, lo que es la enfermedad y lo que es la llamada teoría del terreno y la teoría del contagio. Creo que es muy importante aclararlo. Importantísimo, pues empecemos. Cuéntanos. Mira, vamos a ver. La teoría del contagio, la versión oficial, ¿qué nos dice? Primero, antes de desmontarla, ¿qué afirma la teoría del contagio? Mira, la teoría del contagio está basada en la teoría de Koch y de Pasteur. Estamos hablando de final del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que Koch postuló 5 o 4, digamos, postulados, valga la redundancia, sí. Y Pasteur es el padre, de hecho, de la teoría microbiana
de la enfermedad infecciosa. Entonces, lo que dicen ellos es que una enfermedad está causada por un microorganismo. Todos los individuos afectados de dicha enfermedad se les puede aislar dicho microorganismo. En este caso, en ese momento no se conocían, no se habían aislado los virus, pero hablaban sobre todo de bacterias y de hongos. Es decir, que toda enfermedad infecciosa viene causada por un microorganismo y todo individuo que está expuesto a ese microbio padece la enfermedad, lo cual no es cierto, ya no se cumple el primer postulado de Koch, ni tampoco la teoría de Pasteur, puesto que no todo individuo que tiene el microorganismo está con la enfermedad presente. Ahí tenemos que hay 10 bacterias por célula humana, tenemos 100 virus aproximadamente por célula humana y bacterias, por ejemplo, como es la que le achacan la enfermedad llamada tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis está presente en una inmensa mayoría de la población y, sin embargo, no padece la enfermedad tuberculosis. Los virus están presentes en el cuerpo humano, no vienen de fuera, no vienen volando de un pangolín y de un murciélago que va a transmitirlo a través de un café que bebe alguien en un mercado de mariscos de Wuhan, sino que los virus son mensajeros que cuando una célula es dañada, es intoxicada generalmente, porque casi todas las enfermedades son intoxicaciones, va a producir la emisión de unas partículas llamadas exosomas o virus que van a ser emitidas al exterior de la célula para dos funciones. Una, desintoxicar la propia célula y dos, comunicar un mensaje, un código de instrucciones para que el resto del tejido se ponga en alerta y pueda llevar a cabo un proceso de desintoxicación y de estabilización del terreno para que finalmente pueda ser reparado el daño que ha producido la intoxicación en ese tejido y se vuelva al equilibrio, a la hemostasis. Perdona, una cosa, perdona. Hasta ahora has dicho que tiene que ver también con los postulados de Koch, ¿no? Sí. Y mi pregunta es, ¿cómo pueden sostenerlo si no se cumplen los postulados de Koch? Porque tú acabas de decir que no se cumplen. Entonces, ¿cómo sigue esto adelante si desde el inicio ya hay algo que no encaja? Pues como están haciendo todo, pues saltándose cualquier tipo de teoría, cualquier tipo de postulado, como es el primero de Koch. Están hablando de ahora que individuos asintomáticos son portadores de la enfermedad, no la padecen, pero si la tienen, lo hemos visto en la famosa COVID-19, que han echado la culpa a un supuesto coronavirus, el SARS-CoV-2, que no ha sido ni aislado ni caracterizado y simplemente secuenciado a través de un constricto informático virtual, no ha sido en ningún momento ni cultivado ni aislado. Eso no lo digo yo, lo dicen los propios gobiernos en sus portales de transparencia y por tanto, hablan ahora de individuos asintomáticos porque intentan, evidentemente, saltarse el primer postulado de Koch. Porque si un individuo tiene el microorganismo supuestamente causante de la enfermedad, tiene que padecer la enfermedad. No puede haber individuos asintomáticos portando ese microorganismo. Y por eso os comento, ahora mismo está habiendo mucha información de miedo, de nuevo, en los medios de comunicación, de casos de tosferina. No sé si habéis escuchado hoy en los medios de comunicación en Guadalajara, la tosferina asociada a una bacteria, está presente en la inmensa mayoría de las mucosas orofaringias de los niños y, sin embargo, no provoca tosferina esa enfermedad a todos los niños portadores de la bacteria. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Pues que se saltan el primer postulado de Koch, no se cumple y siguen manteniendo que los microbios son causa inevitable de enfermedad. Sí, pero yo te preguntaba al inicio, porque esto no es de ahora, lleva muchísimos años, muchísimo tiempo y muchísimas personas que están estudiando. O sea, porque que nos pase esto a nosotros, que hasta ahora nos estamos empezando a enterar o que llevamos 3 años enterándonos, vale, pero los que estudian una carrera, los que están allí, ¿cómo es posible que se les haya pasado este pequeñísimo detalle? Es muy complicado, Claudia, dentro del propio sistema, yo que soy profesor de universidad, como bien habéis dicho, es imposible, el dogma establece una serie de paradigmas equivocados y se dan por hecho cuestiones que ni se plantean, ni los estudiantes ni los propios profesores. Se ha establecido hace años un paradigma con unas premisas falsas y a pesar de que no se cumplen,
por miedo o por desinterés o por desinformación o por cualquier razón, nadie se replantea la posibilidad de poder cambiar ese viejo paradigma y volver a una teoría, la de Shand y la de Bernard, que realmente es la que habría que defender y la que con sentido común y con experimentación se cumple, que la teoría del terreno. Claro, Ignacio, a mí me gustaría que nos explicaras como si fuéramos alumnos del primer día que van, o que ni siquiera fuéramos universitarios, sobre Béchamp y Bernard, la teoría del terreno, ¿no? Porque es bastante compleja, es bastante curioso y te parte un poco la cabeza, ¿no? Porque tenemos tan metido lo otro que tienes como que ponerte como otro sombrero distinto para pensar. Entonces, me gustaría que lo explicaras muy sencillito. Mira, pues puedo, muchas veces en alguna entrevista lo he comentado en clase, en la aula de clase, cuando yo, las primeras clases de la asignatura de microbiología y inmunología, pongo este ejemplo. Imaginad que este año vamos a hacer una nueva expedición para investigar los delfines en el mar que rodea las Islas Baleares. Ajá. Todos los años que hemos ido a investigar, hemos observado de determinadas situaciones en los delfines, pero este año, al llegar a las Islas Baleares, observamos una altísima mortalidad que está produciendo en los delfines en las aguas de Baleares. Y yo planteo 3 posibilidades. Ha habido de repente un virus maldito que está afectando a los delfines este año y está matando a los delfines produciendo una alta mortalidad. 2, se ha producido una mutación genética que ha provocado la mortalidad tan elevada en este año entre los delfines de las Islas Baleares. O 3, ha habido un vertido tóxico en las aguas de Baleares que está produciendo una altísima mortalidad en los delfines en Baleares. Qué curioso, desde el 2020 al final, cuando nos incorporamos ya a las aulas, los alumnos dicen la tercera opción. Ha habido un vertido tóxico en las aguas de Baleares que están produciendo evidentemente una alta mortalidad de los delfines. Digo, pues eso es la teoría del terreno. No hay ningún contagio, no hay ningún microbio, no hay ningún virus, no hay ninguna mutación genética. Ha habido, como casi todas las enfermedades, quitando los traumatismos y las lesiones, una intoxicación del terreno que está produciendo una pérdida del equilibrio y, por tanto, en algunos de los delfines, la no vuelta al equilibrio está produciendo la mortalidad de esos individuos. Claro. Y según esto, ¿qué es la enfermedad llamada COVID-19? Pues es un síndrome de irradiación aguda. Es un síndrome, es una intoxicación química electromagnética. Química lo estamos viendo claramente a diario por todo lo que nos están tirando desde los aviones. Esas estelas químicas que no son de condensación, sino son estelas químicas, que ahí están los análisis de agua, suelo y tierra, o sea, de aire, que están detectando niveles altísimos de aluminio, de cadmio, de uranio empobrecido, entre otras sustancias. Y luego el despliegue masivo de la tecnología inalámbrica a través de la microonda de telefonía móvil del 4G y del 5G está produciendo una inflamación, un cuadro inflamatorio agudo sistémico que agota las reservas antioxidantes del cuerpo y eso provoca una cascada del mecanismo de coagulación de la sangre. Eso es el síndrome de irradiación aguda. La pérdida del equilibrio como consecuencia de una irradiación a la vez con un proceso de intoxicación química que está produciendo ese proceso de pérdida de la capacidad antioxidante endógena del cuerpo, finalmente que se active el mecanismo de coagulación de la sangre. Recordar que la neumonía bilateral en la COVID-19 era intersticial, provocada por microcoagulación intravascular diseminada en el pulmón. Por tanto, no era ningún virus lo que producía esa enfermedad, sino un proceso de intoxicación electromagnética química. ¿Qué son los virus exactamente? ¿Qué son los virus? Pues según la palabra oficial son veneno. Fijaros, la palabra virus en latín significa venenos. Y según la biología, la que yo defiendo, que yo soy discípulo de Máximo Sandín, que ¿sí? Soy discípulo del profesor Máximo Sandín, fui alumno suyo y he sido discípulo y sigo siendo discípulo de él y defiendo todo el trabajo de investigación que ha desarrollado durante tantos años Máximo en la universidad y posteriormente, una vez que ya se jubiló. Los virus son mensajeros, son sustancias, son unas partículas que emite la célula para, como he comentado inicialmente, doble función. Una función de desintoxicación
y otra función de comunicación de información, de instrucciones. Por tanto, los virus son totalmente fundamentales para la vida. Pensar que aproximadamente el 50 al 60% del genoma humano es de origen vírico y dentro de ese porcentaje tan elevado de nuestro genoma de origen vírico, aproximadamente el 10% son retrovirus endógenos, que realiza funciones imprescindibles para la vida humana. Y si queréis os cuento alguna de las que realiza. Fijaros, sí. Por ejemplo, el famoso virus de la gripe, ahora que estamos en pleno invierno en la zona nuestra de la Tierra, el virus de la gripe no viene de fuera, no viene de un contagio que te contagia el amigo con el que has comido hoy y estaba tosiendo, estaba estornudando con febrícula, no te la ha contagiado. El virus de la gripe es un virus endógeno propio, es una partícula, un exosoma que emite la célula epitelial respiratoria como consecuencia de un daño producido por el frío ambiental, por la falta de vitamina D, porque no hay ahora mismo una incidencia importante de ultravioleta y, por tanto, el cuerpo humano no produce una cantidad necesaria, óptima de vitamina D, sino es suplementada. Y luego también por la intoxicación química electromagnética que estamos recibiendo a diario. Ese daño en forma de intoxicación que recibe el epitelio respiratorio se va a traducir en la emisión de esas partículas llamadas virus influenza de la gripe, que van a mandar la intoxicación en forma de bolsas, en forma de virus al exterior de la célula y, por otra parte, van a comunicar ese libro de instrucciones, esa secuencia genética o esa secuencia de información genética para que otras células del epitelio respiratorio se pueda poner en alerta y puedan no sufrir el daño y las que han sufrido el daño a través de la inflamación poder reparar el daño, ya que la inflamación conlleva de la mano un sistema de reparación de tejidos. Y fijaros qué importante, el virus de la gripe tiene dos antenitas, las llamadas espículas. Sí. Una es la hematoglutinina y otra es la neuraminidasa. Quedaros con ese segundo nombre, neuraminidasa. La neuraminidasa es una sustancia que... Sí, es complicado. Neuraminidasa es una sustancia, una enzima, y una sustancia que produce en nuestro propio genoma, ya que hace cientos y cientos, miles de años, el virus de la gripe nos incorporó a nuestro genoma esa secuencia. ¿Para qué? Para producir la neuraminidasa endógena por el propio genoma. ¿Y para qué sirve la neuraminidasa? Pues para regenerar la vaina que cubre nuestros nervios, la vaina de mielina. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, con una vacuna contra el virus de la gripe se generan anticuerpos contra la neuraminidasa? Se bloquea la producción propia de neuraminidasa endógena. Por tanto, ya no se puede llevar a cabo la regeneración de la vaina que protege nuestros nervios. Ya tenemos asegurado más pronto que tarde, más tarde que pronto, la aparición de enfermedad neurodegenerativa en esa persona. Alzheimer, Parkinson, demencia, esclerosis múltiple, ELA, etcétera, etcétera. O sea, bueno, tú también has llevado a cabo una investigación de enfermedades autoinmunes. Me parece muy interesante que nos expliques esto porque han ido en aumento tanto las alergias como las autoinmunes como el Alzheimer. Y estás explicando un poco, ¿todas tienen la misma causa común? Sí, mira, yo te diría que tiene una relación muy importante con las vacunas. Sí, totalmente. Yo no soy ni pro vacunas ni antivacunas. Sí que digo claramente que las vacunas ninguna han salvado vidas. Las vacunas han sido creadas, desde luego, no para favorecer la salud. El negocio está en la enfermedad y no está en la salud. Y fijaros, cuando se introdujeron las vacunas, a mitad del siglo, bueno, las vacunas de último desarrollo, el penúltimo desarrollo, a mitad del siglo XX, ya se había reducido la mortalidad por las llamadas enfermedades infecciosas, difteria, tosferina, tétano, varicela, viruela, polio, etcétera, entre el 91 y el 98% se había reducido antes de la introducción de las vacunas. Por tanto, no han sido las vacunas las que han provocado la reducción de la mortalidad por esas enfermedades y, sin embargo, a partir de la introducción de las vacunas ha aumentado exponencialmente la incidencia de enfermedades autoinmunes, alergia, asma, autismo y cáncer. Por tanto, cuando uno analiza los componentes que llevan esas vacunas y la forma de fabricación que tienen, entiende por qué se está produciendo ese aumento exponencial de estas enfermedades más llamadas en muchos casos crónicas. Cuando se le echa la culpa a microorganismos o a fallos del sistema inmune, en el caso de las enfermedades autoinmunes,
se habla de que el sistema inmune se ha confundido, se produce un mal reconocimiento del propio tejido, cuando no es cierto. El sistema inmune no se equivoca. Lo que pasa es que está sometido a una intoxicación tan potente desde fuera, que entran moléculas al cuerpo de forma inadecuada, que son similares desde el punto de vista molecular a estructura del cuerpo. Y el sistema inmune intenta eliminarlo. Y, por supuesto, al eliminar ese tóxico que está entrando, al ser molecularmente muy similar a moléculas del propio cuerpo, también elimina estructura del cuerpo. Porque el sistema inmune no es el sistema de defensa. Eso es un reduccionismo bélico que se ha hecho en la línea de la teoría de Pasteur y de Koch. Es un sistema de limpieza. De limpieza, vale. De limpieza, de desintoxicación. Es realmente el sistema de limpieza, de desintoxicación y de ordenación del cuerpo humano. Es el director de la orquesta. Si tenemos aquí el director como el sistema inmune que desintoxica, tenemos el resto de los sistemas endocrino, nervioso, circulatorio, digestivo, que están coordinados por este gran maestro director que es el sistema inmune. Pero no es un sistema de defensa. No está pensado para que haya enemigos fuera que están a la vuelta de la esquina, como los virus y bacterias, según la versión oficial, para matarnos, sino que está para intentar, por ejemplo, ese 1% a diario que mueren células en nuestro cuerpo está formado por más de 39 billones de células, billones con B, y por tanto, 1% de esas células se mueren a diario. Imaginaros si no hubiese un sistema de limpieza del cuerpo, bacterias y virus que eliminasen esas células muertas. Entraríamos absolutamente en un caos absolutamente tóxico en el cuerpo y el ser humano moriría a diario. Por tanto, el sistema inmune se encarga de coordinar y limpiar todo lo que hay dentro de nuestro propio organismo. Ya. ¿Y el Alzheimer qué es exactamente? ¿Por qué si has investigado ese tema? Sé que no Sí. viene así a cuento, pero ya que lo has nombrado, es algo que me intriga mucho y es que he oído tantas teorías tan dispares y como todo suele ser más o menos medias verdades, por no decir mentiras, pues no sé en qué punto estás tú con eso. Sí, mira, en general todas las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, etcétera, están en la relación que os he dicho yo, en la intoxicación. Estas enfermedades están muy ligadas a tóxicos de metales pesados, también de pesticidas, insecticidas, que están siendo vertidos de hace décadas masivamente en los campos de cultivo, en los jardines, en el propio domicilio, disruptores endocrinos, disruptores mitocondriales, de producción energética, en cosméticos, en productos de limpieza. Están entrando a diario esos productos tóxicos. ¿Qué ocurre? Que están produciendo neuroinflamación. Están produciendo una oxidación e inflamación a nivel neuronal que el propio sistema intenta buscar parchear. Las placas que se pueden montar en el sistema nervioso para intentar tapar, digamos, literalmente los agujeros que están formando por la oxidación de la vaina de mielina, finalmente provocan ese intento de bloquear la oxidación, el propio bloqueo de la conducción nerviosa. Y, por tanto, se producen cortocircuitos, se producen interrupciones de la propia conducción eléctrica nerviosa y se producen enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer o el Parkinson. Pero, insisto, no dejan de ser enfermedades que aparecen como consecuencia de una intoxicación química y electromagnética. Claro, y con la enfermedad está de moda, ¿no? Y estos últimos brotes que ha habido en Navidad, uno de los síntomas principales era también el mal humor, el cansancio mental. ¿Tú crees que también estamos siendo perjudicados en ese sentido? Tenemos con las neuronas, o sea, estamos perdiendo neuronas, como dice mi hija, que cada vez que se cae uno pierde una neurona. Digo, madre mía, imagínate, pero sí que quizás este síndrome de irradiación aguda nos esté afectando a la memoria, al humor. O sea, el cuadro es como muy complejo, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Totalmente. Tú piensas que todas las células tienen en su membrana, en lo que se llaman membranas plasmáticas, receptores que son dependientes de voltaje. Ajá. Son dependientes de voltaje y, por tanto, las corrientes electromagnéticas de microondas de telefonía móvil están activando estos canales que dependen de voltaje y que permiten la entrada de calcio al interior de la célula. Esta entrada masiva de calcio al interior de la célula provoca inevitablemente lo que se denomina apoptosis, la muerte celular programada o suicidio colaborativo de esas células. Si se produce a nivel del sistema nervioso,
la entrada masiva a través de esos canales de calcio estimulados por las microondas de telefonía móvil, inevitablemente esa entrada de calcio va a producir muerte neuronal y, por tanto, tenemos un estado neurodegenerativo progresivo. Wow. Bueno, y luego está el tema de las emociones. Aquí podríamos enlazar con Hammer, ¿no? Sí, totalmente. Que lo hablábamos antes del directo, ¿no? El tema favorito de Claudia. Tú hagas lo que hagas, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿eh? Hagas lo que hagas, comas lo que comas, y lo hemos hablado nosotras muchas veces, y te chutes lo que te chutes de vitaminas, si el sistema de emociones y la emoción falla, ya está. Sí, yo creo que el peor virus que tenemos ahora realmente es el miedo. Claro. Es el miedo la herramienta, el arma que están utilizando masivamente. Por eso comentaba lo de la difteria, tosferina, que están ahora, después de anunciar en Davos lo de la enfermedad X, están intentando lanzar por medio de comunicación distintas enfermedades, unas que ya existen con nombre y apellido, aunque la causa no es la que dicen, otras todavía ni siquiera indican el agente, según ellos, causal, pero ya lo han nombrado como enfermedad X y ya incluso avisan que están investigando una vacuna. ¿Cómo es posible que investiguen una vacuna sobre una enfermedad que ni siquiera saben supuestamente un agente causal? Pero lo que hablabais, yo también estoy con la nueva medicina germánica, las 5 leyes biológicas. Yo practico y ejerzo biomedicina funcional, pero estoy completamente aliado con Hammer. Yo siempre pongo el ejemplo del cáncer de pulmón, la afectación que se puede producir en el pulmón como consecuencia de un conflicto biológico en el que te indica ese conflicto que tienes que salir corriendo o tienes que luchar. Evidentemente, ante un estado de alarma, un estado de estrés, como consecuencia de un conflicto biológico que te está generando, por ejemplo, el miedo o una situación de presión, como estamos actualmente sometidos en la sociedad, el pulmón va a tener que hacer inevitablemente un aumento del tejido pulmonar. Si tú tienes que luchar o tienes que huir, tienes que meter más oxígeno en el pulmón. Y para meter más oxígeno en el pulmón, lo único que puedes hacer es ampliar el espacio pulmonar. ¿Eso cómo se traduce? En un tumor, en un cáncer de pulmón. Si en ese momento la medicina convencional lo detecta, ese paciente será diagnosticado de cáncer de pulmón y ya sabemos cómo sería sometido a la cirugía, si es posible, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, y desafortunadamente el 95% de los pacientes a 5 años habrían muerto. Por tanto, si no se detectase y se entra a la fase de resolución del conflicto, ese espacio pulmonar que se ha ampliado para poder huir o poder luchar con mayor disponibilidad de oxígeno se tiene que reducir porque el conflicto biológico se está resolviendo. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Reducir el tamaño del pulmón. ¿Y quién lo realiza? Fijaros, las bacterias que tenemos en el pulmón. Entre ellas, esa que echan la culpa a la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, o la que echan la culpa de la neumonía por neumococo, el Streptococcus pneumoniae. Esas bacterias cambian su forma, cambian su metabolismo para intentar llevarse por delante como auténticos carroñeros el espacio pulmonar que aumentó por el conflicto biológico en ese estado inicial de huir o de luchar. Si se detecta en esta segunda fase, ¿qué va a ser diagnosticada? La persona con una neumonía, una tuberculosis. ¿Y le tratarán con quién? Con un antibiótico, con una antivida. Y entrará en el proceso de la antibioterapia que se cargará todo el microbioma que tenemos en el organismo humano. Si no se detecta, habrá resuelto el conflicto y la persona volverá al estado de equilibrio, es decir, pasará del estado de enfermedad al estado de homeostasis. ¿Y qué habría que hacer? Perdón, Claudia. No, que era precisamente cuando llamamos de la enfermedad, no enfermedad, sino reparación, ¿no? Que realmente lo que está haciendo el cuerpo es reparar en ese momento. Totalmente. La enfermedad no deja de ser un paso que da el cuerpo para volver al equilibrio. La enfermedad no es un certificado de muerte. La enfermedad es una posición que el organismo adopta para intentar recuperar el equilibrio reorganizando el medio interno, volviendo a un pH normal y volviendo a un equilibrio metabólico, energético y emocional adecuado. Claro. Mira, me gustaría compartir con vosotros un mail que he recibido, a ver qué opinas de esto. Flippity Flop al principio era una revista y estábamos suscritos antes de la pandemia
bueno, había artículos de salud, no sé qué, y estamos en algunas bases de datos de agencias de comunicación, ¿vale? Entonces, voy a compartir este email porque no tiene desperdicio y entonces quiero que lo veas. Es la agencia de comunicación de Pfizer. Manda esta nota de prensa para que nos hagamos eco de esta maravilla, la vacuna de Pfizer frente al virus respiratorio sincitial, VRS, ya está disponible en España para la protección de lactantes mediante la inmunización de la embarazada y de mayores de 60 años. Se trata de la primera y única vacuna frente al VRS autorizada tanto para la inmunización de embarazadas como adultos mayores. Bueno, dice, bueno, esto es una campaña, vienen luego todos aquí haciéndose una foto, aquí están todos, muy bien, posando, porque, bueno, este es el último grito en vacunas. ¿Qué opinas de esto? Este virus, yo es que no había oído hablar del, ¿cómo se llama? VRS, no sé si es el de moda, si está nuevo. Del virus respiratorio sincitial, el virus respiratorio sincitial. Mira, esta enfermedad, esa bronquiolitis, se produce en niños pequeños. Desafortunadamente, estamos viendo que se asocia, ya está la doctora Isabel Bellostas, que la conocéis todos, pediatra, cómo ha estudiado durante años la relación entre la implantación de la vacuna de la hepatitis B con la aparición posterior al poco tiempo en muchísimos niños vacunados o en un porcentaje significativo de esta enfermedad a la que le echan la culpa de un virus, que es el virus respiratorio sincitial. Mira, hay que entender que cuando el terreno es dañado, y en este caso determinados elementos químicos, no son los que lleva la vacuna de la hepatitis B, sino otros elementos ambientales, no son de químicos, sino electromagnéticos, daña un tejido pulmonar de un niño pequeño, ese tejido pulmonar va a tener que emitir exosomas, virus. Va a tener que emitir esas señales de información para intentar levantar la respuesta inmune de limpieza, la respuesta inflamatoria que lleva de la mano un sistema de reparación del tejido. Por tanto, el virus sincitial respiratorio no deja de ser más que un elemento que utiliza el organismo a nivel pulmonar para intentar volver al equilibrio ese terreno. ¿Qué hacemos si ese niño es vacunado contra ese virus respiratorio sincitial? Desgraciadamente, un bombero que acude al incendio será eliminado del cuerpo de bomberos. Por tanto, tendrá mayor dificultad de poder reparar un daño que se le puede producir por distintas causas. Evidentemente, ninguna por virus. Será por intoxicación química o de otro tipo, pero nunca por un virus. Fijaros con la vacuna del virus papiloma humano. La vacuna del virus papiloma humano, este virus, junto al EVR3, son dos virus que facilitan la formación del trofoblasto, el origen de la placenta. Cuando una mujer se queda embarazada, el óvulo es fecundado y llega al útero, para que se pueda iniciar la formación de la placenta, es imprescindible la presencia del virus papiloma humano. Ahora entendemos por qué mujeres entre los 25 y 35 años actualmente tienen muchísimos problemas de fertilidad porque fueron vacunadas con esa vacuna cuando tuvieron 12 y 13 años. Claro, son las primeras, ¿no? Aparte de todas las muertes que ha habido de niñas de esa edad con esa vacuna. Pues mira, te digo el dato exacto. Gardasil 9, que es una de las vacunas más conocidas contra el virus papiloma humano, Gardasil 9 está reportado, no lo digo yo, eso fue una revisión científica que se hizo en el año 2017. Una de cada 140 niñas vacunadas desarrolla un efecto adverso grave, incluyendo la muerte. Sí. Eso yo en su día ya lo investigué, es la pera. Pero esto es muy preocupante, esto que acabó esta nueva vacuna, porque la están recomendando a lactantes y a embarazadas. O sea, aquí han ido a la raíz. A saco, van a saco. Y mira, fíjate, embarazadas, antes a una embarazada no se le podía dar ni agua prácticamente. O sea, cualquier cosa que le sugerías a una mujer, ni comida, jamón serrano, jamón york, el tosoplasma. Claro, yo me pasé el embarazo sin embutido. Claro, sí. Y ahora todo, y ahora directamente todo se le mete. Pensar que la vacuna no solamente va a la parte biológica, sino a la parte química. Esos metales pesados, mercurio, aluminio, que aportan numerosas vacunas, entre otras sustancias, porque hay sustancias tóxicas carcinógenas, van a atravesar la barrera hematoencefálica de la madre, pero también la barrera placentaria del feto, y va a llegar al feto. Por tanto, fijaros lo que está entrando en un embarazo a través de la barrera placentaria al feto. Ya no digamos cuando nace,
que esa barrera hematoencefálica en un niño recién nacido no se cierra hasta el segundo año de vida y, por tanto, toda sustancia que pueda atravesar esa barrera hematoencefálica al estar abierta lo va a atravesar. Y estamos hablando no solamente de metales pesados, sino células fetales en las que se cultivan las vacunas. Numerosas vacunas están realizadas, fabricadas en cultivo de células humanas de abortos humanos, de células fetales. Y, por tanto, ese DNA de la vacuna, de la célula fetal, puede recombinar en puntos calientes del DNA humano del niño y producir alteraciones importantes que darían lugar a problemas en el neurodesarrollo, como bien vemos, como es el autismo. Perdona, Ignacio, ¿y parásitos también, la vacuna? Sí, de hecho, últimamente se han reportado la presencia de parásitos en los viales de vacunas, no solamente en las que conocemos todos, de las de moda últimamente, sino en numerosas vacunas han detectado numerosas contaminaciones, entre ellas de parásitos. Porque, según tengo entendido, hay una relación muy grande entre los parásitos y los metales pesados. O sea, es como sí, totalmente. Piensa que Claudia, cuando en un terreno orgánico, en el interno, hay una intoxicación, se suele producir una acidificación del terreno. Y ahí van a predominar un pleomorfismo, un cambio de forma celular, pasando de bacterias a hongos, de hongos a virus, a parásitos, es decir, a mayor cantidad de intoxicación en el terreno y a mayor acidez del terreno, la presencia de parásitos, hongos y virus va a ser más importante. Pero no como causante del problema, sino como consecuencia de la intoxicación y de la acidificación de ese terreno. Claro. El problema es la cantidad de tóxicos que tenemos, ¿no? Lógicamente, lo importante es no meter tóxicos en el cuerpo, pero que también el cuerpo, como para poner un poco de luz, el cuerpo es increíble y el cuerpo está hecho para la reparación y el cuerpo está hecho para la autosanación. Entonces también tenemos muchas cosas, muchos neurotransmisores, muchas sustancias que nosotros mismos producimos y que nos sirven para empezar a reparar. Totalmente. Por favor, Mira, Claudia, es que esto, si uno piensa mal, acierta. Si vemos todas estas estrategias que ha habido sociales, tecnológicas, sanitarias, de alimentación, es que de verdad hay que pensar mal porque está todo hecho para llevar al ser humano hacia esa capacidad tan enorme de amortiguación, de resistencia que tiene el ser humano. Es una especie en la Tierra que, sinceramente, tenemos una capacidad de recuperar el equilibrio, de recuperar la salud enorme. Está todo montado para perjudicarnos. Simplemente el hecho de que nos han dicho que el sol da cáncer. El sol da vida. No da cáncer, da vida. Para el sol son las que dan cáncer, no el sol. Efectivamente. Entonces, claro, y fijaros, nos han dicho durante años... Sí, en la historia esas. Protegernos con protectores solares que llaman disruptores químicos, carcinógenos, muchos de ellos. Evita la producción de vitamina D, de melanina. La melanina no es el pigmento de la piel, porque órganos internos como el cerebro tiene melanina. La melanina es un potente antioxidante. Por tanto, si estamos temiendo al sol, escondiéndonos del sol, ya estamos desconectados de la mayor fuente de vida, junto posiblemente al agua y posiblemente a la tierra, la propia Tierra. La energía que aporta la Tierra en forma de electrones, porque nos permite superar los procesos de oxidación. Cuando el cuerpo humano se va oxidando, se va inflamando, crea unas moléculas oxidantes, se llaman radicales libres de oxígeno, y esas moléculas que podrían inflamar y oxidar mucho nuestras membranas y nuestras moléculas del cuerpo se ven neutralizadas por el contacto con la Tierra. Pues fijaros, los pueblos primitivos van descalzos y, sin embargo, nos hicieron poner los zapatos que en principio eran de cuero, no eran aislantes y luego fueron de goma o de caucho. Por tanto, nos aislaron de la Tierra, nos han querido aislar del sol, nos han querido aislar de las relaciones sociales profundas, esas relaciones emocionales de contacto humano que nos hace tener esa paz social e individual. Y nos han alejado de la correcta alimentación, de esa alimentación real. Todo está basado en procesados, en grasas parcialmente hidrogenadas, modificadas, en cereales y alimentos vegetales con alto índice glucémico que desgraciadamente inflama
llevan a la enfermedad y ahora nos quieren quitar la proteína, nos quieren quitar la carne y nos quieren quitar todo lo que provenga también del campo a nivel vegetal, también nos quieren quitar esa alimentación. Por tanto, fijaros que todo está pensado junto a lo que hemos hablado ahora mismo de las campañas de la vacunación, en concreto lo que comentabas, Lara, con este escrito de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio para la bronquiolitis, pues evidentemente el incendio quieren que sea cada vez más grande, es decir, están metiendo todo lo posible distintos elementos para que el fuego invada nuestro organismo, y los bomberos más eficaces que tenemos, que son los virus, están intentando neutralizarlos a través de vías llamadas de inoculación o de inmunización, que son las vacunas. Y realmente, entendiendo lo que es un virus, que un virus no es agente ni causa de enfermedad, es consecuencia de un daño, entendiendo lo que decía al principio, que es mensajero de instrucciones de reparación de procesos tan fundamentales como la producción de energía, la fabricación de la vaina de milenio de los nervios, como el virus de la gripe, o el virus papiloma humano para poder fabricar el trofoblast, la placenta. ¿De qué estamos hablando? Intentar neutralizar a bomberos que acuden a apagar incendios, a elementos como son los virus esenciales para la vida. Sin los virus no habría vida. Es que, a ver, yo es que estoy un poco negativa hoy, desesperada, porque veo que nosotros esta charla, toda esta información que tú tienes con el currículum que tienes siendo profesor de universidad, la tenemos que estar haciendo a escondidas, de mala manera, quitando de aquí, poniendo, ¿no? De esta manera, y al final llega un puñado de gente, más o menos, pero bueno, es un puñado, ¿no? Y toda la divulgación que haces llega, pero... Y en cambio hay una agencia de comunicación que funciona como una agencia de publicidad, que tiene una nota de prensa que la está distribuyendo a todos los medios de comunicación, grandes y pequeños, y de ahí, de esa nota que ellos escriben, que ya tiene las fotos, que tiene todo, que hay prescriptores contratados, hay médicos, biólogos que afirman que eso es bueno y que eso no sé qué, y eso va a salir ahora. El resultado de esta nota de prensa, que tiene 3 días o 4, en 15 días va a estar en todos los medios y va a estar en la tele y la gente va a correr a ponerse. Entonces, es un enemigo tan grande que a veces se te hace como, ¿no? Como imposible. Entonces, bueno, te quería preguntar por poner un poco de luz, como decía Claudia, por intentar. A ver, la gente, vamos a contar con los que se bajan un poco del barco, ¿no? Nosotros, yo, por ejemplo, le puse las vacunas a mi hija, ¿no? Y ahora digo, otros las vacunas cuando era pequeña, luego ya cuando me enteré, bueno, ahí lo dudaba, pero me dejé arrastrar, ¿no? Para no discutir tampoco, ¿sabes? Pues no, para no liarla. Bueno, digo, venga, las ponemos. Hay gente que ha caído en estas, que ha puesto una dosis, que se ha puesto una dosis, hay gente que se ha puesto 2, hay gente que 3 y que se van bajando. ¿Qué forma hay de solucionar eso? ¿Qué les recomendarías? Sí, mira, la clave es derribar la teoría del contagio. Es que es clave que podamos, entre los miles y miles y miles de investigadores clínicos que estamos en todo el mundo intentando mostrar y enseñar la teoría del terreno, más los divulgadores que lo realizan, hacer ver a la población que la teoría de Darwin, de la evolución, la supervivencia del más apto, del más fuerte y de la competencia, está montada por una élite anglosajona, por no llamarla de otra forma, dominante en la época. La biología no es competencia, no es la supervivencia del más apto, no es el azar. Aquí tenemos una colaboración. La biología es colaboración, la vida es colaborativa, es intercambiar, no es competitividad. Entonces, es muy importante entender eso, porque entendiendo que la biología es colaboración y es adaptación a los cambios, entendemos perfectamente que cuando se produce ese equilibrio que hay en el organismo entre microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, parásitos, virus con el ser humano, porque somos bacterias y virus, porque tenemos tantísimos millones y millones de bacterias en nuestro cuerpo, ¿cómo es posible que habiendo tantos millones y millones de estos microbios y virus en nuestro cuerpo van a acabar con nuestra vida? Están ahí para
en equilibrio, en simbiosis, en colaboración, mantener esa vida. No está para llevarnos a la muerte. Y, por tanto, cuando se produce esa rotura del equilibrio del terreno, e insisto, quitando los traumatismos que están aparte, porque un traumatismo, te caes de 4 metros y te plata una pierna, evidentemente la pérdida de equilibrio se ha producido por un traumatismo, no por una intoxicación. Pues cuando la mayor parte de las enfermedades que son intoxicaciones, cuando el cuerpo se ve agredido, entra en marcha el sistema inmune como sistema de limpieza y todos los microbios que tenemos en el cuerpo para intentar volver rápidamente lo antes posible al equilibrio, a la homeostasis. Y ahí es muy importante entenderlo, porque en la medida en que podamos ver a esos bomberos, a esos ayudantes, a esos asesores, colaboradores que tenemos en el cuerpo como aliados y no como enemigos, podremos poco a poco hacer ver a las personas que no tienen que tener evidentemente ningún miedo a agentes microbianos ni virus que hay en el medio, ni en el medio externo ni en el medio interno. Evidentemente tenemos que tener más miedo a las emociones negativas, a los miedos, al terror, a la pérdida de libertad, porque el cuerpo humano, como bien decía Claudia, tenemos una capacidad de volver al equilibrio inmensa, poderosísima. Y ahí la clave de todo esto es la prevención. Y la prevención se hace estando en contacto con nuestros ancestros o con nuestras costumbres ancestrales. Es decir, el mayor tiempo posible en contacto con la luz solar, el mayor tiempo posible en contacto con la tierra, el mayor contacto posible con relaciones sociales no tóxicas y, evidentemente, llevando a cabo una alimentación sana, no la que están vendiendo actualmente los medios de comunicación, porque, evidentemente, somos omnívoros, no tenemos 5 panzas ni 5 estómagos como los herbívoros o los rumiantes. Para tanta verdura, claro, no podemos digerir tanta verdura, o sea, te sienta mal, te hinchas. Eso es. Es una tontería. Por eso, en la medida en que nos acerquemos a nuestras costumbres ancestrales y recuperemos nuestros ancestros, podemos estar más cerca del estado de salud. Evidentemente, cuanto más nos alejemos de nuestras costumbres ancestrales, vamos a estar más expuestos a esas agresiones químicas, emocionales, espirituales y electromagnéticas, y por tanto la posibilidad de volver al equilibrio desde la enfermedad será más difícil. Bien. ¿Y recomiendas algún suplemento aparte de eso que podemos hacer? Porque luego también entran, yo no sé si ya nos sirve con volver a lo ancestral, porque tenemos elementos como la radiación y tenemos el famoso grafeno, ¿no? Y los metales pesados. Eso nuestros ancestros no lo tenían, no estaban expuestos. O sea, necesitamos algo más. Sí, mira, hay que pensar en enfermedades que antiguamente había, que a muchos os sonará el escorbuto por falta de vitamina C, sí, la pelagra por falta de vitamina B3 y también el beriberi por falta de vitamina B1. Esas enfermedades, originalmente, cuando aparecieron, se le echaron la culpa a microbios. Porque como había poblaciones enteras que iban cayendo enfermos, incluso morían, enfermedades que en muchos casos tienen síntomas parecidos a polio, qué curioso. Es decir, una enfermedad por carencia nutricional tiene sintomatología en muchos aspectos parecido a la polio, pues evidentemente cuando se descubrió que el aporte de vitamina B3, B1 o de vitamina C en el caso del escorbuto podía corregir evidentemente esos cuadros clínicos, ya se vio que no estaba producida por ningún microorganismo. Si investigamos, si hacemos llegar a la gente que la polio, por ejemplo, la enfermedad llamada polio, al que se le ha echado la culpa a un virus, al virus de la polio, que no es causa de ninguna enfermedad neurodegenerativa o inflamatoria nerviosa, sino está provocada por 2 elementos químicos muy poderosos, fundamentalmente el arsénico y el DDT. El arsénico produce un daño a nivel neuronal del sistema nervioso exactamente en el mismo punto, en el mecanismo de acción que dicen que lo provoca el virus de la polio. Exactamente igual pasa con el DDT, y fue la eliminación del DDT y el no uso del arseniato de plomo en los campos de cultivo lo que produjo la reducción progresiva de la incidencia
de polio. Y no fue la vacuna de la polio porque en los lugares donde se implantó masivamente la vacunación de la polio hubo reactivación de casos de la poliomielitis. Entonces, claro, intentando hacer llegar toda esa información con datos contrastados, datos publicados, datos epidemiológicos, es la única forma de no solamente al ciudadano de la calle, sino a especialistas que no quieren ver, que tienen como las mulas totalmente cegados los ojos, el que entiendan que nos han hecho ver premisas falsas y, por tanto, las conclusiones que hoy llegan estos especialistas están equivocadas. Ya. Y madre mía, no sé qué te iba a decir. Es que son tantas cosas. ¿Qué podemos hacer para evitar todo el tema de las radiaciones? Que por aquí hablan de la ceolina un montón. ¿Y qué opinas de la L-cisteína? Era la pregunta que te iba. De la acetilcisteína, mira, el cuerpo tiene, para poder amortiguar esos daños que se produce como consecuencia de la oxidación y de la inflamación, porque no olvidemos que estos procesos, tanto químicos como electromagnéticos, producen una enorme inflamación y oxidación a nivel del cuerpo, tenemos que tener poderosa la capacidad antioxidante del propio cuerpo y también la ingerida. A nivel del propio organismo tenemos sustancias muy poderosas a nivel de antioxidación. Ahí tenemos el glutatión. El glutatión es una sustancia cuyo precursor es la cisteína. Por tanto, la acetilcisteína aporta como precursor la posibilidad de que el glutatión pueda estar en niveles óptimos y tener esa capacidad de amortiguación de esos estados inflamatorios oxidativos poderosos que nos puede provocar una exposición a campos electromagnéticos o también exposición química ambiental. Pero fijaros, una sustancia como el paracetamol, que está indicada a diestro y siniestro, aparte que ser hepatotóxica y el órgano principal de desintoxicación es el hígado, pues literalmente el paracetamol se carga la producción de glutatión. Por tanto, si una persona toma paracetamol, ya no tiene óptimo nivel de glutatión para poder desinflamar y poder antioxidar. Luego tenemos la melanina y la melatonina. Fijaros, la melatonina, que es considerada la hormona del sueño, se fabrica por la exposición a la luz roja e infrarroja del sol, la llamada luz NIR, por nuestras células. Hay una producción de melanina celular que se produce durante el día y una producción de melatonina, pineal en el cerebro que se produce por la noche. Esa producción pineal de la melatonina por la noche se ve interrumpida, entre otras cosas, por las pantallas, por las televisiones, pero también por elementos físicos. Por ejemplo, yo tengo la pantalla sepia completamente, pero como tengo el foco, pues no me sirve de mucho. Pero fijaros, deberías estar como si estuviera revelando fotos. Voy a sacar la lámpara esa y empezar a hacer los directos en rojo. Como si fuera... Sí, totalmente. No lo voy a hacer porque también... Un día puntual no pasa nada, o sea que tampoco va a pasar nada. Pero fijaros, esa melatonina... No puede uno vivir así, ¿no? Es que hay que llegar a un equilibrio. No podemos vivir con un miedo, una paranoia y un extremo por ambos lados. Tampoco podemos vivir. Pero fijaros lo que... También hay muchas formas de limpiarse. Es que también, claro, si estamos en un equilibrio, también hay muchas formas de limpiarse. Si vas a tomar tierra media hora al día, pues totalmente. Te descargas y vas y si no tienes un parque, pues que te llamen loco, pero te abrazas a los árboles. Y tú ahí abrazado y tú te descargas y bueno, y ya. A ver, Claudia te dice todo esto desde Irlanda, que ella se pasa el día abrazando árboles por ahí, por los bosques. Pues así está. Además, Claudia, hay mucha gente que me pregunta a mí que la madera es aislante, que el árbol no sirve. Digo, sí, el árbol sirve porque es un ser vivo. Lo que no sirve es la madera del parqué, que es una madera muerta ya. Pero no es ni madera ni es nada, eso es un plástico. Claro, además tiene las raíces, y es que te vas al bosque, te vas al campo y es que te llenas de toda esa energía y vuelves como nuevo. Así que sí. Tú fíjate, sigue. Tú fíjate, Claudia, vuelve del bosque como nuevo y cuando va la gente a la playa en verano se le pasan todos los males. No por las vacaciones en sí, es porque hace toma de tierra de la arena de la playa y se está exponiendo al sol. Claro.
Claro, es que lo tenemos tan Y fácil. al agua de mar también. Pensamos que las cosas son muy difíciles, pero no, es que son más fáciles de lo que creemos. También quería, mira, Ignacio, que lo habíamos hablado un poquito antes, que también hicieras hincapié en toda la parte emocional, porque ahí vuelvo yo. Porque las emociones cambian la química del cuerpo. Entonces, es que los mejores neurotransmisores, las mejores, la dopamina, toda la serotonina la tenemos dentro y es más potente de lo que nos viene de fuera. Entonces, vuelvo a insistir, somos una máquina perfecta y tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Necesitamos ayuda, como decía Lara en este momento, porque es que, claro que necesitamos ayuda, pero también tenemos nosotros muchas cosas que podemos utilizar. Totalmente, y las emociones, fíjate, Claudia, cuando una persona está en un estado de terror o de ansiedad, automáticamente genera cortisol. Esa sustancia química del cuerpo, entre otras cosas, va a producir una eliminación del colágeno. Se nota muchísimo. Una persona que tiene estrés o tiene terror o miedos va a tener una piel en mal estado, va a producir una alteración en el tránsito intestinal, puesto que el colágeno recubre todos los sistemas enzimáticos del intestino y, por tanto, al no estar cubiertos por colágeno, los ácidos del estómago y de los ácidos biliares van a degradar esos sistemas enzimáticos y, por tanto, la predigestión no se realizará en el tubo digestivo. Pero fijaros, el colágeno recubre el interior de las arterias. ¿Qué va a pasar si una persona vive en un estrés continuo, en un estado de ansiedad emocional muy bajo? El colágeno del interior de las arterias será rugoso, no será un colágeno bien establecido. La posibilidad de que se produzca un trombo o la acumulación en una zona no adecuadamente establecida de colágeno en una arteria va a ser mucho más alta. Y por eso hay que tener, pues hay muchas herramientas, y Claudia, tú lo conoces, no son la meditación, el trabajo de la respiración, lo que hemos hablado, el salir al campo, el estar en contacto con la naturaleza, el tener buenas relaciones sociales no tóxicas. Perdona, el no creer en los virus. El no creer en el miedo de los virus, porque si entendemos lo que yo intento transmitir hoy, que el virus es un bombero que acude, nadie se le ocurriría pinchar las ruedas de un coche de bomberos que acude a apagar el fuego en tu domicilio. Nadie se le ocurriría ir con un misil al cuerpo de bomberos y destruir, en este caso, lo que sería una vacuna a nivel humano, destruir los tanques de agua o el coche de bomberos que están dentro del lugar donde están los bomberos. A nadie se le ocurriría hacer eso. Sin embargo, nos han hecho ver que los microorganismos, incluyendo los virus, son enemigos y, por tanto, nos han sometido a un miedo porque pensamos que la enfermedad viene de fuera, que los enemigos los tenemos fuera y dentro y que además podemos contagiarlos. Podemos transmitírselo al que está al lado y producirle pues un daño, incluso la muerte. Pues no, todo eso no es real. La transmisión, insisto, de emociones, de elementos químicos, de electromagnéticos y de, evidentemente, microbianos, incluyendo los virus, existe, pero cuando el terreno está en buen estado, simplemente forman parte de ese equilibrio y vuelve todo a su estado normal de establecido. Perdón, es que mira, te escucho hablar y estaba pensando, este hombre da clase en la universidad, me encantaría ver tus clases, o sea, tú dices en tus clases lo mismo que estás diciendo aquí. Lo mismo, mira, yo tengo que respetar un temario publicado, pero yo en las clases, por ejemplo, cuando explico la hepatitis, los virus de hepatitis, yo no explico que el virus de hepatitis A, el B y el C produzca la hepatitis. Hablo de que distintos elementos químicos, emocionales, espirituales, electromagnéticos están produciendo un daño en el hígado y, por tanto, ese daño hay que reparar y para poder ser reparado ese daño, la célula hepática, llamada hepatocito, emite unas partículas llamadas virus. Si el nivel de intoxicación es pequeño, será el virus A. Si es mediano, el virus B. Y si el grado de intoxicación del hígado es alto, es el virus C. En el momento en que los virus se van transmitiendo para intentar comunicar el daño que está sufriendo, por ejemplo, por el paracetamol o por droga o por alcohol, ese hígado de una persona, esos virus se van a transmitir y van a empezar
con los sistemas de reparación de tejidos a reparar el daño. Una vez que se han sido reparados los tejidos, el virus se elimina, se deja de replicar. El mensaje no tiene sentido, la biología es conservadora. Una vez que el mensaje ha llegado y se ha cumplido la misión, ya el mensaje no se replica. Por tanto, desaparece la enfermedad. Pues eso es como lo explico. Yo no explico que ningún virus provoque la hepatitis A, B y C. Provoco distintos agentes químicos, emocionales, electromagnéticos y como consecuencia el bombero es el virus A, el virus B o el virus C. Bueno, pues esto sí que es un halo de luz, porque entonces ya todos tus alumnos, yo supongo que seguirán por este camino. No, desgraciadamente no. Ay, madre. Desgraciadamente hay muchos que me llaman negacionista, me llaman conspiranoico. Suspéndelo. Y ya está. Fíjate, Lara, si te escuchasen, algún alumno mío te diría, no, el profesor Ignacio Román dice siempre que él no suspende la prueba, que somos nosotros los alumnos los que aprobamos o suspendemos. Así es, pero en este caso yo lo suspendería. A propósito. Mira, os voy a comentar una pregunta que puse el año pasado, hacía 7 o 8 años que no la ponía y fue impactante el resultado de las respuestas. Medida de profilaxis que debe adoptar un clínico en su consulta para que un paciente no le transmita el virus de la hepatitis B. Había 5 respuestas posibles. Una era el uso de preservativo. Pues aproximadamente un 10% de los alumnos contestaron uso de preservativo en una clínica médica. ¿Qué te parece? ¿En serio? En serio. ¿Haces un casting de alumnos o cómo? Para que lleguen. Bueno, pues son las cosas, son las anécdotas que surgen en la universidad, pero lo peor no es eso, que lo contesten. Lo peor es cuando van al despacho a protestar con la pregunta. Dicen que es una medida de profilaxis. Digo, sí, pero en una consulta. Digo, el preservativo te lo pondrás en tu casa, en el coche, donde quieras, pero no en una consulta de clínica. ¿Cómo te vas a poner un preservativo en una consulta clínica? Sí, lo discuten. Joder, qué paciencia hay que tener. Sí, estaba antes pensando, volviendo un poco al tema del paracetamol, ¿no? Porque hace poco me recomendaron tomar aspirina y parece que han dejado de vender la aspirina infantil hace no sé cuántos años en la farmacia. Ha habido como una campaña en contra del ácido acetilsalicílico a favor del paracetamol. ¿Crees que esto forma parte de este plan? Porque precisamente una cosa ayuda y la otra perjudica. También está en campaña. Sí, vamos a ver. Dentro de las moléculas químicas, todas hacen, y también las naturales, cuidado, en la dosis está el veneno. No porque sea química sintética o sea natural, no significa que sea saludable o no saludable. Aquí tenemos la dosis. El ácido acetilsalicílico, la aspirina, sabéis que tiene una función antiplaquetaria para evitar trombos. Sí. ¿Vale? El paracetamol tenemos muy claro el efecto hepatotóxico y de anulación de la producción de glutatión como antioxidante y algo muy importante, cuando se produce la fiebre, el despertar de la fiebre, que es un mecanismo de adaptación del cuerpo, de compensación, para intentar, con la elevación de la temperatura al interior de la célula, que es un gel, hacerlo más fluido y que pueda salir gracias a la fiebre, que fluidifica ese gel, sacar el tóxico al exterior de la célula. Si tú castras químicamente la subida de la fiebre en el hipotálamo con paracetamol, por ejemplo, va a ser imposible que la temperatura suba. Por tanto, el tóxico no va a salir de la célula. Tienes una endotoxemia a nivel intracelular que te va a llevar a un mayor grado de enfermedad y, en algún caso, a la muerte. Por tanto, fijaros, el hecho de que ahora mismo se quite el uso de la aspirina o se anule para niños pequeños, sabiendo que se ha establecido en distintos hospitales en España unidades de ictus pediátricos, cuando habíamos visto nosotros unidades de ictus pediátricos. Claro, quiere decir que se están produciendo ictus y tromboembolismos en niños, que un mecanismo de desbloquear ese tromboembolismo es con la aspirina. Fíjate. Qué fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte. Es que si pensamos mal, al final terminamos acertando, pero es que es muy fuerte lo que está ocurriendo. Claro, es que está ya tan estandarizado lo de paracetamol alternando con ibuprofeno, que lo hace todo el mundo, además. Es como... Claro.
Claro. Y está justo lo Y, contrario. y fíjate, y con los antitérmicos a los niños pequeños que enseguida se le da para que no sufran, no, pobrecitos, ¿cómo le va a subir la fiebre de 37,5 a 38? Enseguida al médico o la enfermera te dice al enfermero, dale el Dalsilapiretal. Vamos a ver, insisto, la fiebre tiene mucho gasto energético, supone mucho gasto energético en el cuerpo. Si se ha mantenido evolutivamente, es porque es un mecanismo de adaptación, de compensación enormemente eficaz. De esa forma, fijaros lo fácil que es levantar la temperatura, la célula puede sacar al exterior el tóxico que le está intoxicando, se elimina por parte del sistema inmune como sistema de limpieza, las bacterias y los virus recuperan el terreno y volvemos al estado de equilibrio, a la normalidad, a la homeostasis. Pasamos del estado de enfermedad al estado de equilibrio. ¿Qué pasa si se corta la fiebre con esos medicamentos? Que va a ser más difícil volver al equilibrio y aparecerán otras enfermedades consecuencia del fármaco. Porque no olvidemos, si casi todas las enfermedades son intoxicaciones, muchas intoxicaciones son efectos secundarios de fármacos que jamás el clínico le va a echar la culpa al fármaco y le mandará otro fármaco para abordar los síntomas provocados por intoxicación del anterior fármaco que provocará una cadena de intoxicación. Ya, pero mira, yo creo que el problema aquí, el primer problema, volvemos, y es el miedo. Porque tú tienes a tu niño que tiene mucha fiebre y entonces le sube la fiebre, ya te asustas. Bueno, le van a dar convulsiones, le va a pasar algo. ¿Qué haces si no le das el paracetamol? El problema es que no sabemos actuar de otra manera. No nos han enseñado, no tenemos el conocimiento de cuáles son las otras formas que nosotros tenemos para poder llevar estas situaciones. Yo quería preguntarte, estamos, por ejemplo, ahora en el virus de moda y está terrible con esto que está pasando, y te despiertas por la mañana, has estado con fiebre, estás fatal, te duele la cabeza, ¿qué haces? Pues mira, ¿qué hago? Mira, Claro. No sé, Claudia, no me lo he escuchado nunca decir esto, pero Lara seguro que sí. Hipertermia. Sí, porque la semana pasada, le voy a decir, teníamos el directo el jueves y yo lo anulé porque tenía un dolor de cabeza que se me partía y me mandó a la bañera. Te mandé a la bañera directamente. Iba a ir yo igual, que lo suelo hacer. Iba a ir pero lo puse más caliente aún. Cuéntalo. Esto es. Sí, pensar que cuando el cuerpo está reaccionando para subir la temperatura, lo está haciendo para que la respuesta inmune de limpieza que sea más óptima entre 38,5 y 41 grados de temperatura es la respuesta realmente más eficaz inmune, pero insisto, no como respuesta de defensa, sino como respuesta de limpieza. Entre 38,5 y 41 grados de temperatura. ¿Qué hay que hacer? Facilitar eso. ¿Y cómo le facilitamos ese mecanismo tan increíble de la fiebre? Con hipertermia. Te metes en la bañera con la máxima temperatura que soportes o en una ducha, si no tienes bañera, de agua muy caliente, y cuando sales del agua te pones el albornoz, te pones el edredón, te pones la manta y a mantener la temperatura lo máximo que puedas. ¿Qué va a pasar en ese momento? Que al fluidificar el interior de la célula, los tóxicos acumulados en el interior de la célula van a salir al exterior y todas las bacterias, virus, células inmunes van a recoger esas cubos de basura, van a recoger absolutamente el sistema inmune como sistema de camión de basura, todos los contenedores de tóxicos que han salido de la célula, lo van a enviar a órganos secretores, hígado, riñón y pulmón, y van a ir saliendo del cuerpo. Por tanto, la intoxicación que estaba produciendo la enfermedad va a ser progresivamente eliminada gracias a ese mecanismo de la temperatura y finalmente volverá rápidamente al equilibrio. Claro, pero luego viene la disonancia cognitiva y las convulsiones. ¿Qué hago con ellas? Eso es, mira, vamos a ver, ¿qué porcentaje de niños tienen convulsiones? El mínimo, bajísimo. O sea, de todos los niños que pueden desarrollar un cuadro febril, son muy pocos los que tienen convulsiones. Efectivamente, ahí es un caso en el que hay que bajar la fiebre, porque hay que valorar siempre ventaja-perjuicio, beneficio-riesgo. Y ahí el riesgo de no bajar la fiebre es mayor que el beneficio de mantenerla alta. Por tanto, ahí procede bajar la fiebre. Pero en el resto de los casos hay que bajar la fiebre de forma física, aliviando. Si tienes dolor de cabeza porque tienes fiebre,
ponte paños fríos en la frente, en la nuca y en el cuello. Si tienes los pies helados y el resto del cuerpo muy caliente, ponte calcetines de lana o de algodón en los pies para levantar la temperatura de los pies. Pero en todo caso, lo que tienes que hacer es dejar transcurrir, si no hay ningún tipo de contratiempo, como es una convulsión, déjala transcurrir la fiebre, ayuda al cuerpo, si es posible, con una hipertermia. Si tuviésemos una sauna en nuestra casa sería genial, te metes en la sauna 8 o 10 minutos y sales como nuevo. Claro. Mira, preguntan aquí, porque yo le eché un paquete de sal, no me lo dijiste, pero porque lo hago normalmente. Y preguntan aquí si hay que echar sal, también sal de magnesio, que es una que venden también, y también por las duchas frías. Hay uno por ahí que va haciendo tours por el mundo que se llama Iceman, yo le sigo, que también que lleva a la gente a retiros ahí en plan en Noruega, en el hielo y se tiran y por lo visto, ¿qué opinas de eso? Oiga, sí, te cuento las dos cosas. Voy a empezar por la última. En los países en los que en invierno hay poca incidencia de luz solar y por tanto el ultravioleta que fabricaría la vitamina D a partir del colesterol, la compensación que tiene el ser humano para poder producir vitamina D en invierno es el frío. Por tanto, en donde no hay sol en invierno, el cuerpo humano está preparado evolutivamente para producir vitamina D por exposición al frío. Por tanto, meterte en una poza fría o meterte en una bañera fría o meterte en un río helado te va a permitir que tu organismo produzca vitamina D. Por ejemplo, en este caso es una activación compensatoria por la falta de exposición solar porque no hay luz, pues no hay ultravioleta suficiente para producirla en esa latitud de la Tierra. El otro caso que me comentaba, la sal. Sí, los baños de percusión con sal guardamarina, no hace falta que sea sales de Epsom ni de magnesio ni nada de esto, es meter 2 kilos de sal guardamarina en media bañera, 100 litros, es decir, al 2%, y esa concentración del 2% de sal guardamarina en la bañera es superior a la concentración de cloruro sódico que tenemos en el interior del cuerpo. ¿Qué es lo que provoca eso? Que cuando te metes dentro con el agua caliente se abran los poros de la piel y por diferencia de concentración entre sales entre la bañera y tu cuerpo, va a provocar salir agua de tu cuerpo con tóxicos químicos hacia la bañera. Por tanto, lo que está haciendo es una desintoxicación a través de la piel. Eso facilita una movilización masiva de tóxicos al exterior y permite que el hígado, riñón y pulmón, como órganos principales de desintoxicación, estén un poco más aliviados, estén un poco menos sobrecargados para desintoxicar. Genial. Pero cuidado, Lara, cuidado, hay que beber agua. Porque si en ese periodo en el que estás desintoxicando, haciendo percusión con sal guardamarina bañera, no bebes agua, piensa que puedes perder hasta 2 litros de agua de tu cuerpo. Por tanto, baja el volumen cardíaco y te puede dar hipotensión arterial. Te puede dar mareo por bajada de tensión. Hay que beber entre 1 litro y 2 litros de agua o con infusión durante el periodo de la bañera para recomponer volumen cardíaco por el agua ingerida. Ya. Vale, o sea, la concentración de un 2% has dicho. Sí, 2 kilos de sal guardamarina por media bañera, que son 100 litros aproximadamente. Yo lo hago a bulto, yo echo ahí la sal. Así, soy lo menos científico que te puedas encontrar. Jolín, ¿qué de cosas? Y, a ver, está el tema de... Es que aquí tenemos muchas dudas y muchas conversaciones entre nosotras que tú nos las vas a despejar y además creo que las tiene también los que nos están viendo, ¿no? ¿Qué recomiendas tomar como suplementos para el tema? Volvemos sobre el grafeno. Ya sabemos, ¿cómo se llama el cosito el que usa Ricardo y que tú también tienes? Se me ha olvidado ahora. ¿El microscopio? No, el microscopio no, el antirradiaciones, ¿cómo se llama? El disco. El disco Espiro. Espiro, eso es, no me salía. Espiro. La tecnología Espiro, sí, que la tenemos muchos, cada día más. Háblanos de la tecnología Espiro y de qué más podemos hacer para prevenir todo este mundo de las radiaciones, porque eso está ahí y los que estamos en la ciudad, o sea, por muy sanos que puedes comer sano, meterte agua de mar, hacerte los baños, arcilla, no sé qué, que te da igual, que un día de repente te da porque no paran de, o sea, porque esto es, ya sabes lo que es, entre las radiaciones y las nubes estas, los dibujitos en el cielo, ¿qué se puede hacer? Aparte
si no te vas corriendo, que esa es otra opción. Claro, mira, lo primero que hemos hablado, lo que Claudia ha comentado, es toma de tierra, hacerla por lo menos media hora, 1 hora al día, cargar electrones de la tierra, porque por mucha radiación que te metan, al menos que estés frito todo el día con una antena enfrente, tu toma de tierra te va a permitir amortiguar bastante el efecto electromagnético descompensado de los microondas de telefonía móvil, que viene bastante la onda, digamos, no ordenada. Hay un desacople y que altera muchísimo las frecuencias de nuestras propias tejidos, puesto que tenemos diferencia de voltaje en las células y eso hay que, digamos, dirigirlo bien. Primero, toma de tierra. Toma de tierra es fundamental y luego hay dispositivos... Según esto que dices, que tampoco hace falta, o sea, quiero decir, lo mejor es irse al bosque, al campo, pero si no hay muchos productos earthy, que tú coges la sábana, la manta, puedes dormir y puedes descargar por la noche. O sea, que si estás en la ciudad y no tienes la posibilidad de salir, hay también opciones. Sí, pero fíjate lo fácil que es simplemente bajar a la calle. Si es que a pesar de que la gente te pueda opinar o dejar de opinar, oye, sí, porque estés descalzo en el banco de enfrente de tu portal, sentado, apoyándote en la tierra o en el asfalto o en el suelo de hormigón de la acera, pues por lo menos haz tierra. Lo ideal, evidentemente, es contacto con tierra de verdad, firme o con hierba, pero puedes hacerlo. Pero luego, mira, bloquear una radiación es muy complicado porque la radiación de telefonía móvil ha venido para quedarse. Y bloquear es imposible. No puedes meterte en un fortín, en una cámara de Faraday, porque como te entre la mínima radiación, porque no tengas un aislamiento perfecto, hay efecto rebote y se va a quedar la onda rebotando dentro de la cámara de Faraday. Por tanto, el bloquear no es la solución. La solución es reordenar esa corriente electromagnética, reordenarla. Y eso lo hacen dispositivos que tú has hablado ahora mismo, los dispositivos Spiro, que a través de unas celdillas de oro y otros materiales, lo que hacen es reordenar la frecuencia que te viene de la telefonía móvil y te la ponen en un estado ordenado, correcto. De tal forma que a tu organismo no le va a hacer efecto perjudicial de la alteración de los campos electromagnéticos de nuestras propias células y tejidos. ¿Y algo más que se pueda tomar? O sea, tú recomiendas, antes hablamos de la cisteína, recomiendas tomar cisteína, vitaminas, magnesio, tal, porque tampoco se puede levantar uno y meterse, claro, empiezas a meterte suplementos y dices, es que esto, ¿mi vida qué es? O sea, que soy... No, que es como una locura, ¿no? Que es lo que le digo a Claudia, digo, es que yo paso ya de tomarme tantas movidas, ¿sabes? Que si el magnesio, que si el agua de mar, tal, digo, de verdad, dame un donut y déjame en paz. ¿Sabes? No, claro, es que al final nos vamos al extremo contrario, es que vamos al extremismo. Mira, hay mucha gente que pretende sustituir el fármaco por el complemento nutricional. Dejar el antibiótico, dejar el antihipertensivo, dejar el Eutirox por tomar complementos toda su vida. No. El complemento, yo que me dedico a la parte funcional y por tanto trabajo a nivel ortomolecular, yo complemento lo trabajo. Y la primera fase de recomposición o de corrección molecular del medio interno, yo tengo que meter una carga importante de complementos. Pero yo siempre lo digo lo mismo. Si no se cambia el hábito de vida, por mucho complemento que tomemos o medicamento, no vas a corregir ningún problema. Entonces, el primero es atender a las costumbres ancestrales. Ver por qué los pueblos primitivos que siguen existiendo, los Hatta, Masái, pueblos de la Polinesia, Inuit, esquimales del norte de Canadá, no tienen apenas cáncer, no tienen enfermedades crónicas, ni autoinmunes, ni cardiovasculares. ¿Qué es lo que hacen? Pues acercarnos a las costumbres ancestrales. Coger esos buenos hábitos de vida, comer durante el día, descansar de comer durante la noche, dormir adecuadamente, no exponerte a la luz azul de interiores una vez que ha anochecido, hacer ejercicio físico, comer alimentación real, no procesada, contacto con la tierra, contacto con el sol y a partir de esos cambios de hábitos, métele otras cosas. Porque la alimentación biológica, por ejemplo, que yo también la realizo, como vosotras seguro que la hacéis, aporta más densidad nutricional que la alimentación que no es biológica. Pero desgraciadamente estamos sobrealimentados pero muy malnutridos. Y la nutrición va a la célula. Y pensar que clave la energía. La energía es clave. Y si no tenemos
una buena introducción de micronutrientes, vitaminas, minerales para la función de producción energética celular, ni siquiera vamos a poder pensar. Mucho menos vamos a reparar y mucho menos vamos a amortiguar. Por tanto, tenemos que tener el aporte de vitamina grupo B para que esas calderas energéticas celulares produzcan energía. Tenemos que tener magnesio, vitamina C, coenzima Q10. Se puede aportar a través de los alimentos, pero desgraciadamente, insisto, ni la propia alimentación ecológica logra conseguir esa densidad micronutricional para nuestras células. Bueno, pues hay un aporte de vitaminas, minerales, vitamina C, como os he dicho, del grupo de vitamina B, coenzima Q10, vitamina D, magnesio, selenio, zinc, una serie de sustancias que son fundamentales para el funcionamiento orgánico y que si la alimentación no te la puede permitir, pues tendrás que comprar un complemento y tomarlo. Claro. El tema de los lácteos, ¿sabes? Esto ha virado a... es muy polémico, ¿no? Tú has hablado de la alimentación ancestral y dependiendo de qué ancestros, yo incluso leí un estudio de hace bastantes años en el que decían que dependiendo que los pueblos que venían de los celtas en Inglaterra, Irlanda y el norte de España, teníamos no sé qué enzima que permitía que te sentara bien la leche y hay otros que no la tienen. Y en cambio hay otra teoría que dice que no, que sienta mal a todo el mundo porque es de otra especie, ¿no? Y que en Asia que no toman leche no tienen cáncer por eso. Puede ser por otra cosa. Y luego hay gente que dice que no, que son buenísimos. ¿En qué punto estás tú? Bueno, es que hay mucho más complejo. Es que ahí hay varios aspectos que hay que abordar con respecto a los lácteos y la leche. Primero, somos mamíferos. Pero ¿vosotras veis a un elefante o una gacela mamando la cría de la madre hasta los 8 años? ¿Hasta los 25 años? No. Es decir, el mamífero mama hasta un periodo determinado de independencia. Por tanto, ahí tenemos que la enzima lactasa, que es la que permite metabolizar la lactosa de la leche, el azúcar de la leche, se va perdiendo con el paso de años. Sin embargo, la especie, como tú decías, en la raza humana del Cáucaso, europea, sí que tenemos conservado evolutivamente la producción durante más tiempo de esa enzima lactasa que permite metabolizar la lactosa. Por ejemplo, los orientales no la tienen. Por tanto, claro, cuando dejan la lactancia materna ya no pueden tomar leche porque directamente les produce intolerancia. Luego está el tema de la leche, el origen. Hay leches que son más afines a la metabólica humana y hay leches menos afines. Eso es debido a una serie de sustancias que tiene los fluidos del cuerpo, que son las mucinas, en concreto los ácidos siálicos, que en el caso de la leche de vaca hay más ácido siálico incompatible con el humano que con la leche de cabra y que la leche de oveja. Es decir, la leche de cabra y de oveja es más compatible por la composición de esos componentes de la leche que la leche de vaca. Y luego está el proceso de conservación de la leche. El proceso de uperización, UHT, alta temperatura a corto tiempo, desnaturaliza, provoca un cambio en la conformación de la proteína de leche, lo cual la convierte en inflamatoria y potencialmente carcinógena. Sin embargo, el proceso de pasteurización, el proceso de higienización de la leche fresca, es a baja temperatura, 60 a 65 grados, y no se produce ningún cambio conformacional de la proteína de leche y, por tanto, no la hace inflamatoria. ¿Ves? Un aspecto distinto que hay que ir sumando uno con otro para por qué sienta a unos mejor la leche y a otros peor. Evidentemente, leche de vaca, leche uperizada, sienta fatal. Porque tenemos la leche de vaca con ácidos siálicos incompatibles con la metabólica humana y encima tenemos un proceso de transformación de la conformación estructural de la proteína que la hace inflamatoria. Sin embargo, una leche fresca de cabra o de oveja, pues es mucho más afín y mucho más asimilable por el ser humano. Los quesos, me preguntabas, los quesos son fermentados. Por tanto, el problema de la lactosa desaparece. Si el queso está fermentado curado, la lactosa, el azúcar de la leche, ha pasado por los fermentos probióticos a ácido láctico. Por tanto, la presencia de lactosa es prácticamente irrelevante. No sentaría mal prácticamente a nadie. Los yogures pasa lo mismo, el kefir pasa lo mismo. Son fermentados en los que no hay presencia de lactosa ya. Claro. ¿Por qué hay tanta...? Porque, bueno, a ver, es el tema del terreno, ¿no? El terreno lo tenemos totalmente... lo tenemos fatal.
lo hablamos antes, está la cantidad de niños que hay con alergias, pero es que con intolerancia al gluten o a la lactosa, eso sí que es una pandemia. O sea, eso es un cumpleaños infantil, ahora mismo es un campo minado. O sea, es que no encuentras un grupo pequeño, ya tienes ya 2 alérgicos o 3 en cualquier grupo. ¿Esto a qué se debe? ¿Este terreno viene con el embarazo ya dañado? ¿Qué es lo que pasa? Sí, hay varios factores ahí. Por un lado está la respuesta a través de las vacunas que están provocando no solamente la entrada de los tóxicos químicos, sino también un fenómeno autorreactivo por parte de la respuesta inmune, ya que está entrando una mayor cantidad de elementos químicos de forma inadecuada al interior del intestino, a través del intestino, porque tenemos desde pequeños un intestino permeable. El niño debería, una vez que deja la lactancia materna, y debería alargarse por lo menos hasta el segundo año de vida, debería introducir en primer lugar la toma de carne, de proteína y de grasas, no introducir cereales. El cereal lo que va a provocar es una inflamación de bajo grado intestinal y una mayor permeabilidad intestinal, y además el cereal, pensar que las papillas para niños o los cereales que toman los niños o el pan, la bollería, no es un cereal bio exento de glifosato, que es ese pesticida, ese insecticida que utilizan. Es realmente un herbicida que utilizan en los campos de cultivo, ni tiene otros disruptores agroquímicos que vienen o por contacto con el cereal o por vía sistémica que entra a través de la raíz del cereal y que se introduce en la semilla y luego en la harina. Por tanto, tenemos un montón de elementos químicos, aparte del gluten, que ha sido modificado genéticamente en el cereal y le hace que sea una cadena muy larga de gluten, muy ramificada, que la hace muy enormemente inflamatoria a nivel del intestino. Todo eso va sumando a esa hiperpermeabilidad intestinal y a ese colador literal que es el intestino, que permite la entrada de elementos químicos de forma inadecuada al interior del cuerpo. Y ahí se produce una intoxicación acumulada, un esfuerzo por parte del sistema inmune de limpiar todo el tóxico que está entrando de forma inadecuada, y finalmente se produce un reconocimiento cruzado, como os comentaba al inicio, entre moléculas químicas que entran de forma inadecuada con moléculas propias del cuerpo que son idénticas a ese nivel, y que, por tanto, el sistema inmune de limpieza tiene que sacar tanto unas como otras. Y se produce mecanismos de alergia, de enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, que afecta en concreto al intestino. Ya. Y para reparar el terreno, insisto, por si hay alguien que tiene algún hijo que tiene alguna intolerancia. Pues mira, tenemos que tener muy claro lo que hemos hablado. Si somos bacterias y virus, si en nuestra propia naturaleza biológica esos compañeros de viaje están para ayudarnos y no para perjudicarnos, si estamos metiendo elementos químicos para neutralizarlos a través de vacunas o de antibióticos, las vacunas tanto para bacterias como para virus, como los antibióticos para cargarse bacterias y los antivirales para cargarse virus, pues evidentemente tenemos un hándicap allí. Cuando el terreno se desequilibra y hay que intentar volverlo al equilibrio, tenemos una serie de elementos químicos introducidos en nuestro cuerpo que va a impedir que esos colaboradores, como son las bacterias y los virus, puedan actuar de forma eficaz y ayudarnos a volver al terreno, a la normalidad, a lo que se llama homeostasis o equilibrio en el cuerpo. Mira, te hago una pregunta. Hace un par de meses antes de Navidades se puso en contacto una chica que vive por aquí cerca y a la que había conocido, que nos sigue, ¿no? Que ve nuestros programas. Le habían detectado un cáncer de mama todavía muy, muy pequeño, ¿no? Y me pedía consejo. Te mando un saludo, no voy a decir el nombre. Me pedía a mí consejo y digo, yo es que no puedo. ¿Y a quién podía acudir? Yo no sé qué haría en ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué harías en ese caso? ¿Qué le dirías? Es muy difícil estar en ese momento. Es muy difícil, pero sobre todo, igual que he intentado durante la noche hacer ver la importancia de los microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, protozoos con virus en nuestra biología, también lo que es el cáncer. El cáncer no deja de ser un proceso muchas veces unido a un conflicto emocional, un conflicto biológico. Desafortunadamente, las famosas vacunas de los últimos 2-3 años han producido por la exposición química de esos tóxicos, potenciado con el efecto electromagnético de la radiación,
de microondas, de telefonía móvil, un daño muy importante en el tejido. Y cuando en un tejido se produce un daño por una emoción, por un tóxico químico, por una radiación, hay que repararlo. Nuestra biología está configurada para reparar, cicatrizar cualquier daño. Esa cicatrización, esa reparación de un daño en un tejido se tiene que realizar con una intensa proliferación celular, como cuando nos hacemos una herida a la piel que aparece posteriormente a la costra. Sí. Es una intensa proliferación celular y una altísima producción energética para poder llevar a cabo la reparación. Si en ese momento de reparación de un daño en un tejido, en un órgano, por ejemplo la mama, hay una crisis en la producción energética, en la cadena energética que es la mitocondria, el tejido decide dos vías, o morir porque no tengo suficiente energía para poder repararlo, o vivir. Y como no tengo suficiente energía porque la caldera falla por la razón que sea, vamos a tener que parar la caldera y activar la fermentación de glucosa sin oxígeno, y es el punto cero fisiológico del cáncer. A partir de ahí, lo que hace la célula es reprogramar su genética para adaptarse al cambio metabólico de la fermentación de glucosa que ha tenido que arrancar. Pero fijaros, la célula cancerígena no deja de ser un contenedor de tóxicos. Cuando el tejido está intoxicado, dañado, esa célula se convierte cancerígena para poder guardar, retener, modificar y finalmente eliminar el tóxico. Entendiendo el cáncer como una célula de reservorio de intoxicación, podíamos resolver muchos problemas también. Porque muchas veces me preguntan, entonces, Ignacio, ¿por qué a veces la cirugía o la quimioterapia o la radioterapia consigue resolver alguna situación? Digo, claro, pensarlo. Porque si la casa, en este caso el tejido, el órgano, está lleno de cubo de basura, si tú metes una antorcha química o una radiación y te quemas, te vas por delante, quemas cubo de basura, quizás el humo formado va a intoxicar, pero te liberas el espacio de cubo de basura. Y si le metes un bisturí o una cirugía a ese compartimento que está lleno de cubo de basura, te vas a llevar por delante mucho cubo de basura. Si logras a continuación desintoxicar el cuerpo y que no vuelva a incorporar ese organismo más tóxico en ese tejido, se puede resolver el tumor, se puede resolver el problema. El problema es que una quimioterapia, una radioterapia, una inmunoterapia te mete mayor grado de intoxicación en el tejido. Por tanto, y hay algo muy importante que yo siempre hago ver a los pacientes. La quimioterapia, radioterapia y inmunoterapia no solamente daña el tejido tumoral, daña el tejido sano. El cáncer es un embrión aberrante en un cuerpo sano. Por tanto, estamos no atacando el embrión solamente aberrante, estamos atacando el cuerpo sano. ¿Qué ocurre si estamos abordando un cáncer de mama y con la quimioterapia dañamos el hígado o dañamos el pulmón con la quimioterapia? Hay que repararlo. ¿Qué pasa si en ese hígado, en ese pulmón, no hay suficiente energía celular mitocondrial para poder repararlo? O muere el pulmón, esa parte del tejido, muere el hígado, o tenemos que convertirlo en un nuevo cáncer, que es lo que llaman la oncología clínica convencional metástasis. No es metástasis posterior al debut inicial tratamiento quimioterapéutico, es la reaparición de un nuevo tumor como consecuencia del daño que el químico ha producido en un órgano distinto y que al tener que ser reparado, ese daño no tenía suficiente energía mitocondrial, ha tenido que ser activada la fermentación de glucosa y se ha convertido de nuevo en un cáncer en ese tejido. Por tanto, es muy complicado. A mí me preguntan muchas veces los pacientes qué haría yo. Evidentemente, si nos movemos en el tema de epidemiología y datos clínicos, pensando que un paciente tratado con quimioterapia, radioterapia y inmunoterapia solamente llega a 5 años, 2 a 5 personas de cada 100, y sin embargo, con una alimentación anticáncer y ejercicio físico de fuerza llegan 40 de cada 100, pues dime lo que está favoreciendo tomar quimioterapia, radioterapia y inmunoterapia si simplemente con alimentación anticáncer y ejercicio físico de fuerza consiguen llegar 40 de cada 100 a 5 años. Este tema es muy... Mira, quiero leer el comentario de Celia, que está aquí en el chat, que dice: me estoy deshaciendo por dentro de escucharlo. Justo hoy estaba despidiendo a una amiga en el hospital. Se está muriendo de cáncer con 32 años.
Claudia lo sabe, que no quiero hablar de estos temas, hoy ha surgido. No quiero hablar ni de salud, ni de alimentación, ni dar consejos precisamente por este tema, porque aquí nuestra compañera, mi amiga del colegio, Cristina Amor, se murió de un cáncer, de una metástasis, era bióloga, además doctora en biología y súper sana y tal. Entonces, hay un punto en que dices, las cosas no pasan por lo sano que eres, o sea, pasan por otro lado, ¿no? Incluso sabiendo esto, no pudo con ello. Entonces, es muy complicado, lo quiero decir por esta persona que nos está viendo, que aquí estamos hablando y tú mismo has dicho, es muy difícil, yo no sé qué haría, ¿no? Que podemos hablar de generalidades, pero no podemos tampoco ponernos, lo que le dije a esta chica, dije, yo no te puedo dar un consejo, primero no tengo, ni soy médico, ni soy biólogo, ni soy nada, y tampoco sé ni lo que haría, ¿no? Entonces quiero hacer como este disclaimer de aquí no estamos aconsejando nada a nadie porque, bueno, hay cosas también que nos exceden, ¿no? Sí, y sobre todo entender lo que es el origen metabólico del cáncer. Si entendemos el arranque fisiológico del cáncer, si entendemos ese tejido que ha cambiado su metabolismo hacia la fermentación de la glucosa en vez de la caldera energética, que es la mitocondria, y que básicamente un tumor se alimenta de glucosa, pues una de las cosas que hay que hacer, evidentemente, es no tomar carbohidratos, es decir, reducir al máximo el consumo de glucosa. Ya. Uy, Intentar mantener el resto del tejido sano. Y para eso tenemos que dar toda la capacidad micronutricional para poder tener esas mitocondrias en el resto del cuerpo de forma óptimas. Pero insisto, la parte emocional es muy importante. Yo en cáncer de pulmón, lo he comentado antes, que cuando se produce un conflicto biológico y emocional, espiritual y miedo y hay un intento de huir o de luchar y tienes que ampliar el pulmón, inevitablemente vas a producir un crecimiento tumoral que como no tengas energía, o sea, un crecimiento de tejido, como no tengas para poder llevar a cabo luego la reparación, se va a producir un cáncer inevitablemente. Pero también se ve en ovario y se ve en riñón y se ve en muchos órganos asociados a distintos conflictos emocionales biológicos. Mira, yo en endometriosis, por ejemplo, y en cánceres de ovarios o de útero, ahí detrás de ello hay abusos en la infancia, en la mujer, en un inmenso porcentaje de los casos. Ya, volvemos al tema, ¿no? Y eso ya no hay quien lo repare. Claro, a ver, somos autorreparables, como dice Pamies, pero también tienes que estar centrado emocionalmente y es como la base, ¿no? Lo que decía antes Claudia. Claro, que Claudia lo comentaba, es que las emociones alteran a la composición energética y molecular de un tejido. Es que en el momento que tú tienes una emoción de estrés o de ansiedad, vas a alterar desde el propio estómago con una producción de prostaglandinas, con una erosión de la capa de mucosa que protege el estómago, con una acidez correcta, pero que en ese caso, al no tener moco suficiente por un exceso de estrés, vas a dañar la pared del estómago y ese cortisol, por la propia emoción, te va a dañar el ácido, los propios sistemas enzimáticos y entras en una rueda de un estrés crónico, de una ansiedad crónica, en el que el sistema inmune va a responder siempre de la misma forma. Pero claro, el cerebro le va a dar privilegios durante 7 días. A partir del día séptimo le dice, oye, hasta el 55... 7 días le da todos los privilegios al cerebro, al sistema inmune para que haga todo. Limpie, ordene y repare. Pero claro, a partir del día séptimo le empieza a querer dar privilegios. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 55. A partir del día 55, aquello se convierte en un caos. Qué fuerte. A partir del 55 se te acabó el plazo, ¿no? Se acabó ya. Ya todo aquello es un desajuste. El sistema inmune se busca las mañas, engañando al cerebro. Ay, te has quedado congelado. Fisiológico. Ya, bueno. Ahora estamos sí, en lograr el equilibrio. Sí, ahora sí. Parece que si logramos el equilibrio no hay ni, quiero pensar, ¿no? No hay el equilibrio interno, no hay ni antena, ni rollos, ni chemtrails, ni nada que nos pueda dañar, o sí, o aún así. Mira, fijar lo que ha ocurrido desde la revolución industrial a esta segunda revolución o tercera revolución que quieren vendernos ahora.
Estamos hablando de 1750 a 1850, la revolución industrial. Sí. El ser humano, ahí, pensar en qué condiciones vivía. Hacinados en casas en las que no había agua potable, en las que las aguas fecales corrían por la calle, en las que los animales defecaban y vertían todo tipo de excrementos por la calle. Los niños trabajaban como los adultos en fábricas, en minas, con carga tóxica brutal. Eso es lo que el ser humano hace apenas 2 siglos ha vivido. ¿Y qué pasó? Que hubo una altísima mortalidad. Acordaros, tuberculosis, difteria, tétano, tosferina, esa curva que os decía que se fue reduciendo hasta el siglo XX, prácticamente desapareciendo el 91-96% de la mortalidad antes de las vacunas. ¿Por qué? Porque se cambiaron, hubo medidas sociales, mejores condiciones laborales, potabilización del agua, canalización del agua de excrementos, de fecales, mejores condiciones en cuanto a la habitabilidad de las viviendas, la tuberculosis, la peste blanca, llamada en la Revolución Industrial, no fue provocada por una bacteria, fue por la combustión del carbón, porque toda esa ciudadanía que huyó del campo para irse a las ciudades a trabajar en industrias tenía que pues calentarse en invierno, y qué mejor con un material muy barato que era el carbón. El carbón produce muchísimo arsénico y el arsénico está detrás de la tuberculosis. Entonces, ¿es la culpable la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis de la enfermedad? No, es el arsénico. Es distintos elementos químicos. Por eso siempre os digo yo que estamos expuestos ahora a radiación electromagnética, a los chemtrails, pero el ser humano ha estado anteriormente expuesto a muchos tóxicos químicos y ha conseguido llegar vivo y con mayor población al siglo XXI. Por tanto, y no teníamos ni vacunas ni había antibióticos. ¿Cómo lo consiguió? Por la capacidad de amortiguación poderosa que tiene el organismo humano. Ya. Y eso es lo que a mí me gustaría dejar muy claro, que si conseguimos mantener un equilibrio emocional, energético y molecular en el organismo, finalmente el terreno, si no le metemos elementos tóxicos como son antibióticos de forma, digamos, inadecuada, porque un antibiótico en un momento determinado te puede salvar la vida. Tú tienes una septicemia y te salva la vida. Es tal el caos que en el terreno que se ha extendido todos los buitres, que son las bacterias, para intentar reparar el terreno, se han extendido a todos los lugares porque ni ellas mismas podían vivir ahí, en un terreno intoxicado. Como las bacterias, cambiando metabolismo y cambiando forma, no puedan repararlo, se largan, porque no quieren morir. ¿Y cómo se largan? Por la sangre. Y que hay una septicemia. Ahí un antibiótico te salva la vida. Un corticoide te salva la vida. Si tienes una picadura de avispa en la boca y la glotis se le inflama, te salva la vida. Pero hay que dar corticoides como se da continuamente porque a un niño le sale un eczema, le da un corticoide. Deja que el terreno recupere el equilibrio, que las bacterias que tenemos en la piel cambien su forma, o sea, cambien su metabolismo, produzcan enzimas. Los virus de herpes, que están para algo, no están para jorobarnos y salir pupas en la boca o en la piel o en la zona genital, están para que cuando el terreno, la piel se ha visto afectada por un daño, esos virus progresan para con la inflamación reparar el tejido. Pero si le metes una ciclovir o le metes una sustancia antiviral, ya ha jorobado la reparación del terreno. Claro. O sea, esto es una lucha porque para dejar que el terreno se autorrepare tienes que luchar contra la emoción más dañina, que es el miedo. Es una lucha fuerte y suele ganar el miedo. Y crees que no ha sido el terreno y crees entonces que ha sido el virus. Es una cadena. Aquí la disonancia cognitiva yo creo que es uno de los donde es más fuerte, de los sitios donde es más fuerte y donde la tenemos todos ahí metidos hasta el fondo. Eso yo creo que es lo más difícil de vencer, porque cuando estás enfermo y tienes eso, inmediatamente lo que vas es a lo que te han dicho y a lo que ya llevas toda la vida y por más de que te digan cosas nuevas, esto te entra el pánico. Totalmente. Y mira, yo, Claudia, como investigador y como profesor y como clínico, estoy muy pendiente de lo que puede ocurrir ahora, porque yo en la exposición que hice en la Dulce Revolución en el tercer congreso en octubre, con la influencia de los ciclos solares, que ven claramente cómo nos han colocado
epidemias y pandemias y eventos en los máximos y mínimos solares, pero fijando lo que ocurrió en los años 70, que hubo del 75 al 80 una campaña masiva de vacunación antigripal, porque metieron mucho miedo a la población con un virus de la gripe, y evidentemente sabemos de dónde puede venir esos virus, porque si metes un virus de la gripe humana en un huevo embrionizado de gallina, al final va a hibridar el virus aviar de gripe del huevo con el virus humano y va a salir a través de la vacuna una variante modificada, un híbrido. Vale, pues hubo una campaña masiva de vacunación antigripal del año 75 al año 80. Recordar qué pasó a partir de los años 80 en adelante. La aparición de los primeros casos de HIV-Sida. Que coincidió con un máximo solar. Y la vacunación antigripal con una epidemia, una pandemia de gripe fue en un mínimo solar en 1975 y máximo solar en 1980. ¿Vale? Pues ahora ha habido un mínimo solar con la pandemia del COVID-19, con una campaña masiva de vacunación anti-COVID, que ya sabemos lo que es, que no es una vacuna ni nada, y qué va a pasar en el próximo máximo solar que será 2024-2025, ¿qué va a venir? Porque si en el año 75-80 hubo una campaña masiva de vacunación antigripal y vinieron los primeros casos de HIV-Sida, si ha habido una campaña de vacunación masiva entre 2021 y 2020, ahora ya estamos en el 24, ¿qué va a venir ahora? ¿Qué pandemia va a haber? Ya lo han dicho, ya está la vacuna preparada. Ya está. Efectivamente. Y fijaros, y no sé si mucha gente lo sabe, y lo comento. Cuando en los años 50 en África, en 1950, un investigador muy conocido, Koprowski, desarrolló la vacuna de la polio cultivando el supuesto virus de la polio humana en riñones y cerebros de macaco y de chimpancé, y se vacunaron a millones de niños africanos en los años 50, y posteriormente apareció en esa zona el HIV de tipo 1 y de tipo 2, que es el que más se diagnostica, el de tipo 1 en el resto del mundo. Qué curioso. ¿No será que hubo un híbrido entre el HIV, que es un retrovirus endógeno del macaco y del chimpancé, con el virus humano de la vacuna de la polio, y que fue introducido ese híbrido en los humanos y posteriormente se ha transmitido? Porque, insisto, es transmisión, no es contagio. Porque el HIV es un retrovirus endógeno que está en nuestro genoma y salta del genoma de forma individual para cuando ese individuo ha tenido previamente una inmunodeficiencia por droga, por el consumo de un fármaco, puede ser un antibiótico, las sulfamidas inmunodeprimen a la persona, pues cuando el sistema inmune se ve deprimido, tenemos un bombero, que es el HIV, es un retrovirus que está en nuestro genoma incorporado y salta del genoma para intentar levantar la respuesta inmune de esa persona. Si la levanta, ese virus vuelve al lugar donde estaba y no se detecta ni siquiera la presencia que ha tenido en esa persona. Pero ¿qué pasa si se detecta? Que esa persona será diagnosticada como HIV, le someterán a un tratamiento antirretroviral y ese bombero que se ha levantado para intentar levantar la respuesta inmune se ve totalmente machacado por la terapia antirretroviral. Por tanto, la respuesta inmune, como la persona no tenga mecanismos pues de reparación o de levantar a nivel molecular energético, irá cayendo en su respuesta inmune progresivamente y finalmente entrará en lo que se diagnostica como SIDA. Y eso venía a colación con lo del HIV de tipo 1 y de tipo 2. Porque si ha habido una modificación, y es una hipótesis, a través de una vacuna de la polio en los años 50, entre un híbrido macaco-chimpancé con humano, ese híbrido tiene una secuencia que no es humana, o del chimpancé o del macaco. Ese HIV, cuando como bombero intenta acudir a levantar la respuesta inmune, tiene una secuencia corrompida, que no es humana. Por tanto, no es eficaz. Ese HIV no es que sea malo, que se cargue al sistema inmune. Es que al intentar levantarlo, como tiene una secuencia que no corresponde al humano, no consigue el objetivo que busca, que es levantar la respuesta inmune. Y se replica, y se replica, y se replica, y aumenta la carga viral. No es el culpable del descenso de la respuesta inmune.
Es que intentó por todos los medios acudir a apagar el fuego, pero desafortunadamente venía con las ruedas pinchadas, porque venía con una codificación que es del macaco o del chimpancé. Y todo posiblemente por la gracia de haber cultivado virus humanos con riñones o cerebros de chimpancé y de macaco en África en los años 50. Bueno, pero esto nos lleva ya a... Esto está mucho más evolucionado. Si hicieron eso en los años 50, ¿qué no habrán hecho ahora? Que el plan todavía no lo sabemos y estamos a las puertas, si no ya metidos en el transhumanismo. ¿Qué futuro le ves tú a esto? Pues bueno, yo creo que al final, yo siempre confío que el bien ganará el mal. Siempre confío. Yo creo que habrá un cambio de humanidad. Escuchaba a Emilio Carrillo ayer, que lo escuché en grabado, y yo estoy totalmente de acuerdo con él y creo que habrá un cambio de humanidad. Es una oportunidad de haber un reseteo, de volver a restablecer. Mira, si estamos hablando del equilibrio del terreno, del equilibrio espiritual y moral, ya digamos, moral, hasta el moral vamos a ponerlo. Ya, bueno, pues esperemos que esto sea una oportunidad de reequilibrar el terreno global aparte y que nosotros podamos con nuestras emociones y el equilibrio interno equilibrar todo esto que nos está, ¿no? Ser capaces de arreglarlo, autorrepararlo desde aquí, ¿no? Desde aquí y desde aquí, porque desde lo demás está un poquito más complicado, ¿no, Claudia? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que... Ahora recupero. Esto es una oportunidad de cambio, es una oportunidad para que todos aprendamos mucho más. Si esto no hubiera pasado, no estaríamos aquí, no estaríamos sabiendo de tantas cosas que estamos aprendiendo. Cada vez hay más gente que se está enterando de todo esto. Igual seguiríamos pensando que los virus existen y que nos están haciendo un montón de daño y que estamos todos en peligro y que tantas cosas que hemos descubierto, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con eso, yo me quedo con todo lo que he aprendido, con todo lo que he descubierto, con todo lo que, el cambio de perspectiva que he tenido en todo. Y bueno, si tengo que aprender más, pues aprenderé más. Mira, yo, Claudia, siempre digo a todas las personas en mi entorno que yo aprendí durante estos 4 años, 2020, como 4 o 5 carreras más. O sea, y sobre todo he conocido a personas como vosotras, como Juan Zaragoza, como Juan Villanueva, como Aarón García Peña, toda su familia, un montón de personas, Ricardo de la Quinta Comuna, un montón de personas que he conocido que quizás sin esta oportunidad que nos ha dado 2020 jamás nos hubiésemos conocido. Claro. Bueno, un saludo a Juan Villanueva que nos ha puesto en contacto. Gracias, Juan. Otro a Juan Zaragoza con el que cuéntanos, vais a hacer un programa tú y, bueno, por supuesto a Ricardo y a José Luis, a Aarón, a todos. Cuéntanos el programa que vas a hacer con Juan Zaragoza de salud. Pues mira, vamos a hacer un programa para intentar llevar a las personas el empoderamiento de su salud. Hacer entender que hay que recuperar la capacidad individual de ser dueños de su salud, darle las herramientas evidentemente necesarias como especialistas que estaremos junto a Juan en esa mesa semanal, una vez a la semana inicialmente, para intentar hacer entender que cada persona tiene que ser gobernar su propia salud. Pero la salud ya no solamente física, sino también emocional, evidentemente. Estamos hablando de ese empoderamiento que tiene que tener el ser humano. Bueno, pues avisaréis, ¿no? Voy a poner el Telegram de Juan Zaragoza donde lo avisa todo en HealthVest. Aquí supongo que avisaréis cuando empiece, ¿no? No sé si era la semana que... ¿El jueves que viene era? No, todavía no está claro. Juan lo tiene que comunicar. Pensamos que será el tercer sábado de febrero. Ah, vale. Era otra cosa, que lo he mezclado. Bueno, pues nada, Ignacio, muchísimas gracias. Yo creo que han salido bastantes temas. No hemos tocado la tierra plana, que también está por ahí, ¿no? Que no sí, venía... bueno, eso ya sería la combinación, ¿eh? Es otro día porque ya van a decir, con todas, este está el combo completo. Sí, yo hoy lo importante era hacer entender el terreno y yo creo que quitar el miedo a los microbios, a los virus, entender que somos bacterias y virus, que están con nosotros para colaborar
que no hay competencia, que aquí no hay supervivencia del más apto y más fuerte, sino hay adaptación y hay compartir. Hay colaboración, hay simbiosis y los microorganismos que nos rodean, los que tenemos en el cuerpo, los virus que podemos recibir o emitir, están para transmitir señales de información y para ayudarnos a resolver procesos, muchos de ellos de intoxicación que recibimos del terreno. Vale, o sea, el enemigo no es el que pensamos, es otro. Bueno, es otro. Muchísimas gracias. Pero ahí están tapando, Lara, con cortinas de humo, como yo comentaba, claro, con el arsénico en la revolución industrial, le echaron la culpa a la tuberculosis, al bacilo de la tuberculosis, lo que estaba provocando la intoxicación química por el arsénico de la combustión del carbón en las casas y las propias industrias. Sin embargo, buscaron un culpable que fue el Mycobacterium tuberculosis. Pues así, con todo. El culpable es el microbio, cuando realmente es el bombero que nos ayuda a restaurar el terreno y volver al equilibrio de la homeostasis. Pues nada, vamos a identificar bien al enemigo, que eso es lo principal para vencerlo. Muchas gracias, totalmente, Ignacio. Sí, gracias, Claudia. Gracias a todos que habéis participado mucho en el chat. Buenas noches. Buenas noches, Claudia, Lara, hasta luego. A todos, hasta luego.